Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de iniciar con el capítulo, un saludo especial a la Dax 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más, que comience el video. El silencio en la cabina del príncipe Zuko era un habitante más. Un habitante pesado, cargado con el olor a tinta seca, pergamino viejo y la tenue humedad de sal que se filtraba a través de las maderas del barco. No era el silencio de la paz, sino el de una espera obsesiva, de un oído permanentemente atento a un sonido que nunca llegaba. Zuko estaba inclinado sobre una mesa abarrotada, su rostro marcado por la sombra rojiza de la lámpara de aceite. Ante él, mapas de los mares del sur, cartas de navegación con anotaciones frenéticas y, lo más importante, los textos. Pergaminos robados de bibliotecas de la Nación del Fuego, fragmentos de tratados del Reino Tierra, mitos nómadas garabateados en trozos de corteza. Todos hablaban de lo mismo, el ciclo. La huida. El silencio. De repente, el silencio se quebró. No fue un sonido, sino una vibración. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que recorrió la mesa y le hizo sentir un hormigueo en los dedos que tocaban el papel. Zuko se irguió de golpe, el corazón galopándole contra las costillas. Su mirada, ardiente e intensa, se clavó en el estante fijado a la pared. Allí, sobre un paño de seda oscura, descansaban 4 figuras. Pequeñas, toscas, talladas en un tipo de piedra jaspeada que parecía absorber la luz. Eran los 4 avatares del ciclo actual: Roku, Kyoshi, Kuruk y Yangchen. Estatuillas robadas de un santuario olvidado, artefactos que, según un texto oscuro, podían resonar con la energía espiritual de su sucesor si éste se manifestaba con suficiente fuerza. Y ahora, resonaban. Un brillo azul pálido, del color de un glaciar profundo, comenzó a emanar de sus formas. No era un destello, sino un pulso. Lento, rítmico, como un latido que despertaba después de un siglo de sueño. Primero fue Yangchen, luego Kuruk, después Kyoshi. Finalmente, la figura de Roku, la más cercana al joven príncipe, brilló con una intensidad que proyectó la sombra agrandada de Zuko en la pared opuesta. La emoción que lo embargó fue tan física como un puñetazo. Le cortó la respiración. No era alegría, ni siquiera esperanza cumplida. Era la culminación vertiginosa de años de búsqueda infructuosa, de burlas, de fracasos. Era la prueba. Sin perder un segundo más, se abalanzó hacia la puerta, tirando su capa al hombro. La figura de Roku, aún pulsando con aquella luz fría, pareció observarlo con sus facciones de piedra mientras salía corriendo al pasillo. En la proa del barco de hierro, el aire helado del sur era una daga. Zuko la ignoró. Sus ojos, el derecho despiadadamente claro, el izquierdo oculto bajo la sombra de su cicatriz, escudriñaron el horizonte de niebla y témpanos. Y entonces, lo vio. En el lejano norte, más allá de los confines de la banquisa, un pilar de luz azul blanca se elevó hacia el cielo. Era como el destello de un faro, pero 1000 veces más puro, más antiguo. Cortó la penumbra glacial y se sostuvo por un instante eterno antes de desvanecerse, dejando una estela fantasmal en la retina. Zuko apretó tanto la barandilla de metal que los guantes de cuero crujieron. Al fin, la palabra escapó de sus labios como un susurro ronco, casi ahogado por el viento y el golpeteo de su propio corazón. Era real. No era un espejismo, ni una leyenda. Estaba ahí. Recobró el aliento, una bocanada gélida que le quemó los pulmones, y se giró. Su mirada, todavía electrizada por el espectáculo, buscó y encontró a la única otra persona encubierta. Su tío, el general Iroh, estaba sentado en un pequeño rincón resguardado, ante una mesa plegable. Sobre ella, un tablero de paisho con sus fichas de piedra dispuestas en una compleja formación, y una jarra de porcelana que exhalaba un tenue vapor aromático. Iroh sostenía una taza entre sus manos robustas, su expresión era de plácida contemplación, como si el cataclismo lumínico que acababa de iluminar el mundo no fuera más interesante que la jugada de una ficha loto blanco. Tío. La voz de Zuko sonó estridente, cargada de una urgencia que contrastaba brutalmente con la calma del anciano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Iroh alzó lentamente la vista de su tablero.
Sus ojos de un ámbar oscuro, sabios y un poco tristes, se posaron en el rostro exaltado de su sobrino. Significa, dijo con su voz grave y pausada, que no podré terminar mi juego en paz. Una lástima, estaba a punto de ejecutar una jugada muy satisfactoria. No es un juego. Estalló Zuko, golpeando la barandilla con el puño. Significa que mi búsqueda está llegando a su fin. Esa luz. Esa luz, interrumpió Hiro suavemente, tomando un sorbo de té, podría ser muchas cosas, sobrino. Una descarga espiritual inusual, el reflejo del sol en un glaciar particularmente alto, ya hemos recorrido este camino antes, príncipe Zuko. No quiero que te causes más dolor emocionándote por un espejismo. No es un espejismo. Las estatuas. Las estatuas son piedra vieja, dijo Hiro, con una firmeza inusual. Y tú necesitas calma. Por favor, siéntate. ¿Por qué no disfrutas de una buena taza de té de jazmín? Es muy calmante. Ayuda a aclarar la mente y a templar el espíritu para decisiones más ponderadas. La cordialidad de su tío, su terquedad en fingir normalidad, encendió la mecha final en Zuko. El vapor que salía de la jarra le pareció el símbolo de toda la pasividad, toda la resignación que él se había jurado rechazar. No necesito ningún té calmante. Rugió, y su voz resonó en el casco de metal del barco. Necesito capturar al avatar. Timonel. Gritó, volviéndose hacia la torre de mando. Cambio de rumbo. Diríjase hacia la luz. Máxima velocidad. La orden, cortante y cargada de una autoridad desesperada, surcó el aire. Se oyeron los gritos de acuse de recibo y el gemido de los motores al cambiar de dirección. Hiro no dijo nada. Solo dejó escapar un suspiro tan profundo que empañó por un momento el aire frente a él. Bajó la mirada a su tablero. Con una mano que no temblaba, pero que parecía de repente más pesada, tomó la última pieza que tenía a su lado, el fuego blanco tallado en jade oscuro, y la colocó con delicadeza en el centro del tablero, completando su formación en solitario. No era una jugada para ganar. Era un cierre. Mientras el barco comenzaba a virar con un estruendo metálico, cortando las olas grises hacia el norte, un leve aleteo se escuchó por encima del viento. Un halcón mensajero, de plumaje gris acerado y ojos penetrantes, descendió desde los mástiles y se posó en el respaldo de la silla vacía frente a Hiro. El ave inclinó la cabeza, como si leyera la preocupación y la sombra de un plan B en los ojos del anciano general. Hiro le dirigió una mirada de entendimiento. Sin prisas, sacó del interior de su túnica un pequeño cilindro de metal, del que extrajo un rollo de fino pergamino. Con un carboncillo que siempre llevaba consigo, trazó unos pocos caracteres rápidos y precisos. No eran muchas palabras, pero suficientes. Lo enrolló, lo selló con un poco de cera derretida con el calor de su propio dedo, un viejo truco de un maestro fuego, y lo insertó en el pequeño tubo de la pata del halcón. Acarició la cabeza del ave con un dedo calloso. Vuela rápido, y hacia ojos seguros, murmuró, tan bajo que las palabras se las llevó el viento de la proa. El halcón emitió un graznido suave, como de asentimiento, y despegó. Se elevó por encima del barco que ahora se lanzaba hacia su obsesión, giró hacia el sur, y se perdió rápidamente en la neblina, su destino, por ahora, un secreto guardado entre el general y el cielo gris. Hiro volvió a mirar a su sobrino. Zuko permanecía de espaldas a él, una silueta tensa y ardiente contra el telón blanco y azul del sur, todo su ser proyectado hacia el punto donde la luz había brillado. ¿Hacia su redención, o hacia su perdición? El anciano llenó su taza de té, ya no tan caliente, y tomó un sorbo. Esta vez, no sabía a calma. Sabía a inevitabilidad. La partida, en efecto, había comenzado. Y él acababa de mover su primera ficha, muy lejos del tablero que su sobrino creía estar jugando. El mundo era una borrosidad blanca y azul. Los sonidos llegaban amortiguados, como desde el otro lado de un muro de hielo grueso. Katara y Sokka permanecían inmóviles en el témpano, el frío olvidado, la pelea de hermanos reducida a cenizas por el asombro. Ante ellos, entre los restos humeantes de la esfera de hielo, yacía el niño. No se movía. Sus ropas, de un amarillo y naranja imposiblemente vívidos contra el hielo, parecían secas. El aire a su alrededor ondulaba con un calor residual. ¿De dónde salió? Logró articular Sokka, su voz un susurro ronco. La pregunta no era lógica, sino visceral. Había emergido de la luz, de la historia, de un lugar que no existía en sus mapas mentales. No lo sé, respondió Katara, pero su asombro ya estaba siendo desplazado por un instinto más profundo, maternal y protector. Era solo un niño. Un niño que acababa de ser arrancado de un sueño centenario.
Un sonido seco, familiar, rompió el hechizo. Era el sonido de madera contra hielo. La última tabla significativa de su canoa, llevada por la corriente, había chocado contra el borde de su témpano. Sokka parpadeó, como si despertara de un trance, se reafirmó con una sacudida. «Eso», exclamó, arrastrándose hacia ella. «Bien. No vamos a morir congelados hoy». Con confianza renovada, reunió los restos flotantes. Ató, ajustó, improvisó con tiras de cuero de sus propias vestimentas. Su concentración era feroz, una forma de no mirar al misterio viviente que respiraba a pocos metros. Al cabo de unos minutos, una balsa precaria pero flotante, más grande que la canoa original, yacía junto al hielo. «Listo», anunció, jadeando un poco. «Vámonos». Se subió a la balsa y extendió la mano para ayudar a Katara. Pero ella no tomó su mano. En cambio, se acercó al niño y, con una determinación suave, comenzó a arrastrarlo cuidadosamente hacia el borde. «¡Wow! ¿Qué haces?» La voz de Sokka era un chillido de alarma. Katara alzó la vista, sus ojos azules desafiando los de su hermano. «No vamos a abandonarlo aquí, ¿verdad?» «Katara». Sokka habló despacio, como si explicara algo a un niño muy pequeño. Un extraño iceberg brillante acaba de explotar. Con un misterioso niño calvo dentro. ¿Qué parte de esa oración te hace pensar «ay, qué tierno, hay que darle amor y llevarlo a casa»? Sokka, su voz se quebró, no por debilidad, sino por la evidencia abrumadora de lo obvio. «Mira. Es solo un niño. Está solo, inconsciente y no lleva ni abrigo. No podemos dejarlo aquí. Moriría». Sokka la miró. Vio la obstinación en su frente, la compasión en el gesto de sus manos protegiendo la cabeza del extraño. Resopló, un sonido de exasperación profunda que se convirtió en vapor en el aire. Sabía esa mirada. Era la misma que tenía cuando decidió salvar a un cachorro de foca leopardo herido, o cuando insistía en dar raciones extra a los ancianos en los días más duros. Una batalla perdida. «Es una pésima idea», declaró, rindiéndose. «Pero, ¿qué importa lo que piense el responsable de la seguridad de la aldea? Total, solo soy el que mantiene a los monstruos marinos y a los soldados de la Nación del Fuego lejos. ¿Qué podría saber yo?» A pesar de sus palabras, se agachó y, con un gruñido, ayudó a cargar el cuerpo liviano pero inquietantemente cálido del niño a la balsa. Luego, con un movimiento casi de fastidio, le arrojó a Katara una de las dos mantas gruesas que habían logrado rescatar del naufragio. «¡Ay! Para que no digas que soy inhumano». El calor era lo primero. No el calor agradable de un fuego, sino una sensación densa, corporal, que envolvía cada miembro. Luego, los sonidos. Un murmullo bajo, el crujido familiar de un fuego, voces apagadas. Aang parpadeó, apartando la pesadez de un sueño que parecía haber durado, no sabía cuánto. Su visión se aclaró. No estaba en su habitación del templo. No estaba en el santuario de los bisontes voladores. Estaba acostado sobre pieles suaves, dentro de una estructura curva y luminosa hecha de hielo. Y frente a él, sentado en un taburete bajo, con una quietud absoluta, había un chico. Era alto, de hombros anchos, con una presencia silenciosa que llenaba el espacio. Tenía el pelo oscuro y unos ojos del color del ámbar viejo que lo observaban con una calma intensa, sin hostilidad, pero sin la curiosidad nerviosa que Aang solía provocar. «Hola», dijo Aang, como si encontrarse despertando en lugares extraños frente a extraños fuera algo cotidiano. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?» El chico de ámbar no pareció sorprenderse por el tono despreocupado. Una sonrisa, pequeña pero genuina, asomó en sus labios. Una expresión que hubiera sorprendido a cualquier miembro de la tribu que la hubiera visto. «Mi nombre es Ganju. Mucho gusto. ¿Estás en la tribu Agua del Sur?». Hizo una pausa breve, sus ojos recorrieron los tatuajes azules en las manos de Aang y en su frente, ahora visibles. «Eres un maestro aire, ¿no es así?». «Así es». Aang se incorporó, una oleada de energía repentina disipando los últimos vestigios del letargo. «Soy Aang. Mucho gusto». Miró a su alrededor, sus ojos marrones grandes y curiosos absorbiendo los detalles del iglú. «Así que la tribu Agua, debe ser genial vivir entre icebergs y pingüinos. Me encantaría andar en trineo. Dicen que es genial». Su entusiasmo, radiante y completamente ajeno a la gravedad de la situación, chocó contra la sobria realidad del iglú. Ganju lo observó, aquella sonrisa no desapareciendo, pero adoptando un matiz de curiosidad. «Sí, supongo que tiene sus puntos buenos». «Señor Ganju, ¿qué hago aquí exactamente?». «Señor,
Ganju repitió la palabra, como probando su sabor. Me gusta cómo suena. Pero creo que el anciano aquí, en cierto modo, eres tú. Aang soltó una carcajada clara y sin preocupaciones. No, para nada. Apenas tengo 12 años. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Wow. Pareciera que tuvieras más edad. Me lo dicen a menudo, respondió Ganju, y por un instante, algo oscuro y lejano pasó por sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. En ese momento, la cortina de piel que hacía de puerta se abrió de golpe. Katara irrumpió, llevando un cuenco de hueso con algo que humeaba. Al ver a Aang sentado y hablando, dio un respingo. El cuenco se le escapó de las manos y cayó sobre un montón de pieles, derramando caldo de pescado por doquier. Despertó. ¿Por qué no me avisaste? Le reclamó a Ganju, arrodillándose rápidamente para limpiar el desastre. Sabía que vendrías corriendo en cuanto lo oyeras mover, dijo Ganju con su tranquilidad habitual. Aang, imperturbable, volvió su brillante atención hacia la recién llegada. Hola. Soy Aang. ¿Quieres andar en trineo conmigo? Katara se quedó congelada, el trapo de lana en la mano, mirando de Aang de Ganju y de vuelta a Aang. Claro, supongo. Cuando te sientas mejor. Como verás, intervino Ganju, su voz un bajo comentario para Katara, Aang aún no es muy consciente de su situación. ¿Cuál situación? Preguntó Aang, genuinamente confundido. ¿Ves? Dijo Ganju a Katara con una leve inclinación de cabeza. Katara se sentó frente a Aang, adoptando un tono suave pero serio. Aang, eres un vender aire. Eso es muy especial. No cualquier vender. Corrigió a Aang con orgullo, señalando las flechas en sus extremidades. Soy un maestro. ¿Ven mis tatuajes? Significa que dominé las 36 niveles de aire control. Podrían venir a mi hogar. Los monjes les enseñarían mucho. El maestro Yatso hace los pasteles de fruta al aire más esponjosos del mundo. ¿Dónde era tu hogar? Preguntó Katara, conteniendo el aliento. En el templo aire del sur. Anunció Aang, como si estuviera invitándolos a la fiesta más divertida. Está en las montañas, muy alto. Se llega volando. Katara y Ganju intercambiaron una mirada rápida. Una mirada cargada de un conocimiento sombrío que el niño frente a ellos ignoraba por completo. El templo aire del sur llevaba 100 años siendo un mausoleo de huesos y polvo. Bueno, Katara forcejeó con las palabras, eligiéndolas con el cuidado de quien camina sobre hielo fino. Supongo que podríamos visitarlo algún día. Pero por ahora, estás en mi tribu. Ven, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano. Todos están esperando para conocerte. Tomó a Aang del brazo con suavidad y lo guió hacia la entrada. Ganju no los siguió de inmediato. Se quedó atrás, su mirada perdida en el espacio donde Aang había descansado. Luego, sus ojos de ámbar se alzaron, atravesando las paredes de hielo como si pudieran ver el horizonte infinito y la amenaza que ahora, sin duda, se dirigía hacia ellos. Aquella calma vigilante había regresado a su rostro, más intensa que nunca. Afuera, en el corazón de la aldea, la pequeña comunidad se había reunido. Mujeres, ancianos, niños, todos apiñados en un semicírculo expectante y cauteloso. La noticia del niño del iceberg había volado. Katara llevó a Aang al centro del claro, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ellos. Aang, mi nombre es Katara. Esta es, la tribu entera. Tribu entera, este es Aang. Aang, sin un ápice de timidez, hizo una corta pero formal reverencia, las manos unidas ante el pecho. Hola. Es un honor conocerlos. Los adultos no respondieron a la sonrisa. Algunos apretaron a sus hijos más cerca. Los niños, en cambio, miraban con ojos como platos, susurrando entre ellos sobre la ropa brillante y la cabeza calva. Aang notó la tensión. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una confusión inocente. ¿Por qué, todos me miran así? Fue la voz de Kanna, clara y serena, la que rompió el silencio desde donde estaba sentada en un tronco tallado. Porque nadie ha visto a un vender aire en 100 años, niño. Hasta que mis nietos te encontraron, todos en este mundo creíamos que tu pueblo estaba extinto. La palabra cayó en el aire claro y frío como una losa de hielo. ¿Extintos? Repitió Aang. La confusión en su rostro era total, como si ella hubiera hablado en un idioma que no entendía. Katara se apresuró a intervenir, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Aang, ella es mi abuela. La anciana, Kanna, asintió con la cabeza hacia el niño. Su mirada era perspicaz, viendo no solo al niño, sino la sombra de la historia que llevaba a cuestas.
Llámame gran, pequeño. Todos lo hacen. Aang la miró, luego miró los rostros serios de los adultos, la curiosidad temerosa de los niños, y la cara preocupada de Katara. Algo, por primera vez desde que despertó, empezaba a filtrarse a través de su despreocupación. No era miedo todavía. Era el primer, leve estremecimiento de una desconexión profunda, el presentimiento de que el mundo al que había despertado no era el que recordaba. Y en el borde de la multitud, Ganju observaba, una silueta quieta y alerta. La tensión que la palabra extintos había dejado flotando en el aire era palpable, una niebla invisible que entumecía la curiosidad de los niños y endurecía la cautela de los adultos. Fue Sokka quien, con su actitud a veces torpe, la quebró. Su mirada se había fijado en un objeto que yacía junto al lugar donde Aang había despertado. Un bastón largo, liso, de una madera clara y resistente. Lo recogió, sopesándolo con una mueca escéptica. ¿Y esto? Preguntó, alzándolo para que todos lo vieran. ¿Un arma? Le dio un giro torpe. Dudo que puedas hacer mucho daño con este palo. Aang, cuya momentánea confusión se disipó ante la familiaridad del objeto, sonrió. ¡Oh, no! No es un arma. Es para aire control. Avanzó y tomó el bastón de las manos de Sokka con un gesto natural. Con un movimiento rápido y experto de sus dedos, hizo girar una sección. Un clic suave resonó, y de ambos extremos se desplegaron unos amplios abanicos de seda anaranjada y roja, que semejaban las poderosas alas de un ave. El bastón se había transformado en un planeador, sus colores vibrantes destellando contra el blanco de la nieve. Un suspiro colectivo, esta vez de asombro genuino, recorrió el semicírculo. «Magia», exclamó una niña pequeña, saltando de emoción. «Hazlo otra vez». Aang rió, la alegría volviendo fácilmente a su rostro. «No es magia, pequeña. Es aire control». Se colocó el planeador sobre los hombros, anclándolo con una familiaridad milenaria. «Me permite sentir y manipular las corrientes de aire a mi alrededor. Así puedo volar». Sokka puso los ojos en blanco, cruzando los brazos. «Bueno, la última vez que revisé, los humanos no podían volar». Una chispa de travieso desafío brilló en los ojos marrones de Aang. «Entonces, revisa de nuevo». Con un leve impulso de sus pies, no un salto, sino más bien un deslizamiento del aire bajo él, Aang se elevó. No fue un ascenso brusco. Fue natural, fluido, como si la gravedad hubiera decidido simplemente ignorarlo. Se alzó 3 metros, luego 5. El planeador anaranjado atrapó la brisa helada y la convirtió en un suave susurro de libertad. Dio un par de volteretas lentas, elegantes, sus prendas amarilla y túnica anaranjada ondeando como un segundo estandarte de alegría contra el cielo pálido. La sonrisa en su rostro era tan amplia y contagiosa que, uno a uno, los rostros serios de la tribu comenzaron a suavizarse. Los niños soltaron risas asombradas. Algunos adultos asintieron, impresionados a pesar de sí mismos. Era imposible mantener la desconfianza ante una demostración de pura, inocente maravilla. La mirada de Aang, sin embargo, buscó y encontró a Katara. Ella lo observaba con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta en una expresión de fascinación absoluta. Ver a alguien dominar un elemento con tanta alegría, con tanta facilidad, era un sueño hecho realidad para ella. Al ver su expresión, el corazón de Aang dio un vuelco de felicidad compartida, y en ese segundo de distracción, su control titubeó. «¡Oh no!», exclamó, girando de forma un poco más brusca de lo planeado. El planeador se inclinó, él trató de corregir el rumbo, pero fue demasiado tarde. Con un suave sonido y una nube de nieve en polvo, se estrelló de costado contra una alta y cuidadosamente apilada columna de nieve y bloques de hielo que servía como torre de vigilancia de Sokka. La estructura se desmoronó con un sonido satisfactoriamente crujiente, enterrando parcialmente a Aang bajo un montículo blanco. Sokka lanzó un grito ahogado. «¡Mi torre!». Aang emergió sacudiéndose la nieve de la cabeza y los hombros, escupiendo un copo. «Ups. Lo siento». Katara no pudo contener una risa burbujeante. Se acercó, aún sonriendo, y le extendió una mano para ayudarlo a salir del montículo. Eso fue increíble. De verdad. Aang tomó su mano, su sonrisa regresando al instante, avergonzada pero radiante. «Gracias. A veces me distraigo». «Genial», intervino Sokka, con los brazos aún cruzados y el ceño fruncido. «Eres un vender aire, Katara es una vender agua. Juntos podrán perder el tiempo y destruir propiedad tribal todo el día. El combo perfecto». Aang, sin embargo, había captado la parte importante.
Sus ojos se abrieron como platos al volverse hacia Katara. Tú eres una vender agua. Katara se ruborizó, mirando sus propias manos. Bueno, algo así. Estoy aprendiendo. Antes de que la emoción pudiera escalar más, la voz serena y firme de Kanna cortó el aire. Muy bien. No más juegos por ahora. Katara, dijo, con una mirada que no admitía discusión, tienes deberes que hacer. Las pieles no se van a curar solas, y la comida para esta noche no se preparará sola. Katara hizo una mueca, pero obedeció. Siguió a su abuela hacia los iglús de almacenamiento, alejándose del claro. En cuanto estuvieron a una distancia prudente, Katara no pudo contenerse. ¿Lo viste, gran? Te dije que él realmente era algo grande. Finalmente encontré un vender que pueda enseñarme de verdad. Un maestro. Kanna no disminuyó el paso. Su perfil era severo a la luz del día. Katara, yo no pondría todas mis esperanzas en ese muchacho. Tiene la cabeza en las nubes, en el sentido más literal. Hay una inocencia en él que es peligrosa. No sabe nada de este mundo. Pero él es especial, lo puedo sentir, insistió Katara, mirando por encima del hombro hacia el claro, donde Aram, ya libre de nieve, había empezado a hacer malabares con bolas de hielo para entretener a los niños más pequeños, quienes reían encantados. Creo, dijo Kanna, deteniéndose por fin y mirando directamente a su nieta, que ya tienes suficiente con otro chico complicado rondando la aldea. Ganju y Aang son completamente diferentes. Ganju es un guerrero serio. Aang es alegría. Es un maestro de verdad. Eso es justo lo que me preocupa, murmuró Kanna para sus adentros, antes de reanudar la marcha. Ahora, a trabajar. Cuando Katara regresó al claro principal una hora después, habiendo cumplido con sus tareas a una velocidad récord, la atmósfera había cambiado. La alegría despreocupada se había esfumado. Aang estaba de pie en el centro, pero ya no sonreía. Su rostro estaba pálido, sus ojos, antes brillantes, recorrían la aldea con una urgencia creciente. Se tocaba el pecho, las caderas, como buscando algo. ¿Dónde está Appa?, preguntó, su voz más alta y tensa de lo que nadie le había oído antes. ¿Han visto a Appa? Los que estaban cerca lo miraron, confundidos. Un bisonte volador, explicó Aang, haciendo gestos amplios con los brazos. Enorme. 6 patas, grandes cuernos, tiene flechas marrones como las mías pero en el pelaje. Un bisonte volador. Te escuchamos la primera vez, dijo Sokka, acercándose con cautela. Incluso él podía ver que algo andaba muy mal. El rostro de Aang se contrajo por primera vez con algo que se parecía al pánico. Buscó frenéticamente entre los pliegues de su túnica, sus dedos temblorosos hasta que encontraron lo que buscaba. Un pequeño silbato de madera tallada con el símbolo del aire. Sin dudarlo, se lo llevó a los labios y sopló con todas sus fuerzas. No emitió un sonido audible para los humanos. Pero un chillido agudo, de una frecuencia espiritual, se disparó hacia el cielo. La fuerza de la llamada fue tal que el propio Aang fue elevado unos 20 metros en el aire, como impulsado por la pura energía de su ansiedad. Flotó allí un instante, suspendido, escaneando el horizonte desesperadamente, antes de dejarse caer suavemente, aterrizando como una pluma. Los segundos pasaron. Se convirtieron en un minuto. La sonrisa, la alegría, la ligereza, todo se había escurrido del cuerpo de Aang, dejando atrás a un niño asustado y solo. Su mente, por primera vez desde que despertó, comenzó a llenarse de sombras. ¿Qué si Appa se había perdido? ¿Qué si estaba herido? ¿Qué si? Entonces, el sonido llegó. Fue un bramido bajo, profundo, que resonó desde más allá de los muros de hielo de la aldea. Un sonido de poder, de tamaño, de una lealtad inquebrantable que respondía a la llamada. Pero venía acompañado de un estruendo. De un forcejeo. Aang salió disparado como una flecha hacia la entrada norte. Lo que vio lo dejó momentáneamente paralizado. Appa, su gigantesco y leal bisonte volador, estaba allí, su enorme cabeza bajada, empujando con fuerza su morro contra el torso de Ganju. No era un ataque feroz, no mostraba los dientes ni los ojos inyectados en sangre. Era una presión insistente, ansiosa, como si intentara apartar al joven, contenerlo, o quizás, evaluarlo. Su comportamiento normalmente dócil y pacífico se había transformado en una alerta intensa y confusa. Ganju, por su parte, estaba plantado como un roble, sus pies habían trazado 2 surcos profundos en la nieve por la fuerza del empuje. Sus brazos estaban rígidos, las manos planas contra el ancho y peludo morro de Appa, manteniéndolo a raya. Su ceño estaba fruncido por el esfuerzo que eso suponía.
Nunca había tenido ningún encuentro con una criatura así. No sabía cómo tratarla, solo que su instinto le decía que esta bestia sentía algo hacia él que no era ni amistad ni hostilidad simple. ¡Apa! Gritó Aang, corriendo hacia ellos. ¡Para! No le hagas daño, por favor. Es inofensivo. Créeme, gruñó Ganju, sin apartar los ojos del gran ojo marrón y húmedo que lo miraba fijamente, yo no soy quien está empezando algo aquí. Apa, ¿qué pasa, amigo? Aang se colocó entre los dos, poniendo ambas manos en el frío y húmedo morro de su compañero. Tranquilo, tranquilo. Él es Ganju. Es, amigo. Al sentir el toque familiar y tranquilizador de Aang, la tensión en el enorme cuerpo de Appa se quebró instantáneamente. El empuje cesó. Un temblor recorrió su cuerpo, y en lugar de empujar, se inclinó hacia la mano de Aang, emitiendo un gruñido bajo y ronroneante. Aang soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo y, sin más, abrazó con fuerza la gran cabeza de su bisonte. «¿Ya estás bien, chico grande? ¿Ya estás bien?» Appa respondió al abrazo con un gesto de cariño propio de él. Sacó una lengua enorme y áspera y lamió de arriba a abajo toda la cabeza calva y el rostro de Aang, llenándolo de babas. «¡Puaj!», escupió Aang, pero estaba riendo, una risa de alivio puro y duro, mezclada con lágrimas que no dejó caer. Su mundo, fracturado por un momento, se había recompuesto. Tenía a su Appa. Y Ganju, observando el emotivo reencuentro mientras se sacudía inconscientemente la nieve y el pelo de bisonte de sus ropas, guardaba en silencio la extraña reacción del animal. No había sido miedo a un extraño. Había sido, reconocimiento. Una cautela instintiva hacia algo que Appa, en su antigua sabiduría animal, percibía en él. El gran bisonte, exhausto, aceptó con un gruñido cansado que lo guiaran a un rincón resguardado entre dos muros exteriores de hielo. Allí, con otro suspiro que levantó un remolino de nieve, se dejó caer, cerrando sus grandes ojos con una pesadez que hablaba de sueños antiguos e interrumpidos. Con su compañero a salvo, el peso en el pecho de Aang se disolvió. Su postura se relajó, y aquella luz despreocupada regresó a sus ojos, como si el momento de pánico nunca hubiera existido. Al ver a los niños de la tribu mirando a Appa con una mezcla de miedo y fascinación, les hizo una seña. «Vengan». Es súper suave, los animó, y pronto, un pequeño grupo de valientes se deslizaba por la cola esponjosa de Appa como si fuera el tobogán más maravilloso del mundo, sus risas llenando el aire. Appa solo emitió un ronquido más profundo, una vibración de tolerancia amorosa. Desde el borde del claro, Sokka observaba, los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía querer aplastar su propio escepticismo. Su mirada se posó en Katara, quien, lejos de sus deberes, sonreía viendo a los niños jugar, su atención claramente centrada en Aang. «Katara», llamó, con un tono que pretendía ser de autoridad. «¿Puedes hacer algo? La lección para los jóvenes guerreros está a punto de comenzar. No pueden aprender a afilar arpones con ese circo de aire». Katara lo miró de reojo, pero no se movió. Estaba demasiado cautivada por la pura alegría que Aang irradiaba, un contraste tan necesario con la severidad constante de su vida. La paciencia de Sokka se agotó. Avanzó hacia el grupo, su silueta rígida interrumpiendo la escena de diversión. «¡Paren!», gritó, y su voz, aguda por la frustración, cortó las risas como un cuchillo. «¡Paren de una vez!». Todos se volvieron hacia él. Aang lo miró, confundido pero aún sonriente. «¿Qué sucede contigo?», increpó Sokka, señalando a Aang con un dedo acusador. «¿Juegos? ¿Risas? ¿No te das cuenta? No es tiempo para diversión con una guerra acechando». La palabra cayó en el aire soleado, grotesca y fuera de lugar como un pedazo de carbón en la nieve. Aang parpadeó. Su sonrisa se desvaneció, pero no por temor o comprensión, sino por una genuina perplejidad. «¿Qué guerra? ¿De qué estás hablando?». Sokka se quedó boquiabierto. Miró a Katara, buscando complicidad en la incredulidad, pero ella solo bajó la mirada, apenada. Volvió a mirar a Aang. «Estás bromeando, ¿verdad?». Pero Aang ya no lo escuchaba. Su atención, volátil como la brisa que dominaba, había sido capturada por algo que se movía más allá de los muros. Un pequeño pingüino saltarín, con su plumaje negro y blanco impecable, que avanzaba con torpeza graciosa. «Pingüino», exclamó Aang, como si acabara de descubrir un principio fundamental del universo. Y sin más, salió corriendo, dejando a un Sokka exasperado con las palabras a medio formar en la boca. Los minutos pasaron. Aang no regresaba. Solo se escuchaban sus risas apagadas y los graznidos de los pingüinos desde una duna de nieve cercana.
Katara, tras un último vistazo a su hermano, que ahora daba una lección de lanzas con ferocidad renovada, suspiró y siguió al maestro aire. Lo encontró agachado, arrastrándose torpemente hacia un grupo de pingüinos que lo observaban con curiosidad desde una distancia segura. Aang. Lo llamó. SHHH, hizo él, sin volverse. Vamos, pequeño. ¿No quieres andar en trineo? Oí que ustedes son los mejores deslizándose del polo sur. Extendió la mano, ofreciendo un pedazo imaginario de pescado. Los pingüinos retrocedieron un paso al unísono. Aang se detuvo, frotándose la barbilla pensativamente. Supongo que tendré que hacerlo de la manera animal. Se puso de pie, y para asombro de Katara, comenzó a imitar con alarmante precisión los movimientos de los pingüinos. Sus cortos pasos tambaleantes, el meneo de su cuerpo, incluso inclinó la cabeza y emitió un graznido convincente. Katara no pudo evitarlo. Una carcajada escapó de sus labios, clara y genuina. No puede ser serio. Aang se volvió hacia ella, su expresión cómica dando paso a una sonrisa brillante al verla reír. Funciona. Mira, se acercan. En efecto, un par de pingüinos, intrigados o confundidos, habían dado un paso vacilante hacia él. Katara se secó una lágrima de risa. Aang, puedo ayudarte a capturar a un pingüino, si tú me enseñas agua control. Aang se enderezó de golpe, su expresión animada se volvió seria por un instante. Tienes un trato, declaró, pero al instante su rostro se nubló. Se frotó la nuca, avergonzado. Solo que hay un problemita. Yo soy un vender aire, Katara. No un vender agua. Su tono era de sincera disculpa. ¿No hay alguien en tu tribu que te enseñe? ¿Un maestro, o un anciano sabio? La luz en los ojos de Katara se atenuó un poco. Sí, hay alguien. Pero yo soy la única vender aquí. No hay nadie más que pueda guiarme como a un verdadero estudiante. Aang frunció el ceño, genuinamente preocupado. Eso no está bien, dijo, y en su voz había un eco de las enseñanzas de los templos aire, donde cada vender tenía su guía. Todo vender necesita un maestro. Es la forma en que el elemento habla a través de las generaciones. De repente, sus ojos se iluminaron con una idea. Oye, ¿qué hay del Polo Norte? Escuché que hay otra tribu agua ahí, mucho más grande. Seguro que allí hay maestros. Katara lo miró, entre la esperanza y el realismo agridulce. Sí, la tribu agua del norte. Pero, Aang, no hemos tenido contacto real con ellos desde hace mucho, mucho tiempo. No es como simplemente ir a otro glaciar. Está literalmente al otro lado del mundo. Es imposible. Imposible. Aang repitió la palabra como si fuera un desafío divertido. Luego, su mirada se volvió brillante, llena de una certeza absoluta. Señaló con el pulgar por encima del hombro, hacia donde apaloncaba. Katara, olvidas que tengo un bisonte volador. Las palabras flotaron entre ellos. Katara parpadeó, la realidad de lo que implicaba comenzando a chocar contra los muros de su mundo conocido. Appa y yo, continuó Aang, su entusiasmo creciendo, podemos llevarte al Polo Norte. Personalmente. Katara, te podemos encontrar un maestro. El ofrecimiento era tan vasto, tan audaz, que a Katara le quitó el aliento. Ver el mundo desde el lomo de un bisonte, encontrar un verdadero maestro, era el sueño de su vida, presentado por un niño que acababa de caer del cielo. Eso, digo, tartamudeó, el corazón latiéndole con fuerza. Nunca he dejado mi tribu antes. Ni siquiera he visto más allá del Banquisa. Bueno, dijo Aang, su voz suavizándose, como si entendiera la enormidad de su propuesta, piénsalo. No tienes que decidir ahora. Luego, su sonrisa traviesa regresó. Pero mientras tanto, ¿me puedes enseñar a capturar pingüinos? Katara soltó otra risa, aliviada por el cambio de tema. Está bien. Escucha atentamente, mi joven pupilo, dijo, adoptando un tono de falsa solemnidad. El arte de capturar pingüinos es antiguo y muy, muy sagrado. Buscó en un pequeño bolso de cuero atado a su cinturón y sacó una sardina seca y arrugada. Observa. Con un movimiento rápido, le lanzó la sardina a Aang. Él la atrapó por instinto, sosteniéndola en alto. El efecto fue instantáneo. Como si hubiera convocado un ejército con un hechizo, una docena de pingüinos que estaban merodeando cerca giraron sus cabezas al unísono. Con una serie de graznidos excitados, se lanzaron hacia Aang en un torrente de plumas negras y blancas. ¡Wow! Gritó Aang, riendo mientras era rodeado, empujado y picoteado suavemente por los ansiosos animales.
En cuestión de segundos, estaba en el suelo, cubierto de pingüinos que reclamaban su premio, su risa inconfundible emergiendo del montículo de aves. Katara lo observaba, riendo, y por un momento, toda la guerra, las responsabilidades, la inmensa decisión que ahora pendía sobre ella se sintió muy, muy lejos. No mucho tiempo después, ambos ya estaban montados en el lomo de dos pingüinos particularmente robustos, agarrados a su suave plumaje. Con un grito de alegría de Aang, los animales comenzaron a deslizarse colina abajo, usando sus vientres como trineos naturales, dejando atrás dos surcos perfectos en la nieve virgen. El viento helado les azotaba el rostro, mezclado con sus risas, mientras se deslizaban hacia un futuro que, por primera vez para Katara, parecía no estar tallado solo en hielo, sino abierto a todos los vientos del mundo. Mientras las risas de Aang y Katara se desvanecían entre las dunas de nieve, llevadas por el viento y el alegre desliz de los pingüinos, el claro destinado a la instrucción de los jóvenes guerreros era un páramo de atención dispersa. Sokka intentaba, con una paciencia que se le agotaba más rápido que el aceite en una lámpara, explicar el ángulo óptimo para lanzar un arpón contra un objetivo móvil. Pero los ojos de los chicos, brillantes y distraídos, seguían fugazmente hacia los muros exteriores, donde el gigantesco bisonte dormía, o hacia el horizonte, buscando el destello anaranjado de un planeador. Y entonces, con un giro de la muñeca, chicos, ¿me escuchan? Oye, tú. La punta va hacia el pez, no hacia tus pies. Un suspiro exasperado escapó de sus labios. Se sentía como un actor en una obra a la que nadie venía a ver. ¿Qué pasó, joven guerrero? ¿Te dejaron solo? La voz, grave y familiar, llegó desde atrás. Sokka no necesitó voltear para saber quién era. Giró sobre sus talones y se encontró con Ganju, quien se acercaba con su paso silencioso y deliberado, las manos en los bolsillos de su parca improvisada. ¿Y tú qué? Replicó Sokka, con más aspereza de la que pretendía. Pasas meses solo con Katara o cazando en las colinas, y de repente te interesas en mi lección de lanzas fallida. Ganju se detuvo a su lado, observando al pequeño y desmotivado grupo. No creía que mi presencia representara algo para ti. Sokka resopló. ¿Bromeas? Eres un guerrero. Un guerrero real, sin necesidad de ser un vender. Y. Nos salvaste la vida a Katara y a mí. Has traído más comida y protección a esta tribu en unos meses que yo en años. La admisión le salió áspera, pero era verdad. No era envidia. Era un hecho crudo que pesaba en su orgullo. Creo que me tienes en una estima demasiado alta, dijo Ganju, su tono neutro, pero sus ojos ámbar estudiaban el rostro sincero y frustrado de Sokka. Bueno, créeme, ya es algo tarde para que te intereses en ser mi mentor. No necesito un maestro, gracias, declaró Sokka, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Por primera vez, una expresión clara cruzó el rostro de Ganju. Una ceja se alzó ligeramente, seguida de un destello de algo parecido al humor seco. Eres osado si crees que vine aquí para ofrecerme a entrenarte. La afirmación tomó a Sokka por sorpresa. Se desinfló un poco. Entonces, ¿qué quieres? Ganju no respondió con palabras. En lugar de eso, su mirada se posó en un pequeño montón de lanzas de caza apoyadas contra un iglú. Con un movimiento fluido, tomó una. Era una herramienta sencilla, de madera pulida y punta de hueso afilado. La sopesó un instante y luego, con un gesto casual pero preciso, se la lanzó a Sokka. Sokka la atrapó por instinto, el impacto familiar contra su palma. Ven, dijo Ganju, dando media vuelta y comenzando a caminar hacia el paso este, que conducía a las llanuras de caza menores. Vamos a cazar. Sokka miró la lanza en sus manos, luego la espalda de Ganju que se alejaba. No era una orden. No era una lección. Era una invitación. Una que no venía cargada de expectativas o de un título como discípulo. Dudó solo un segundo antes de gritar a los chicos. Lección terminada. Practiquen el equilibrio sobre el hielo resbaladizo. Y salió corriendo para alcanzar al otro joven. ¿Qué vamos a cazar? Preguntó Sokka, ajustando su paso al ritmo constante de Ganju. Lo que encontremos, fue la respuesta simple. Y así fue. No hubo posturas de maestro, ni discursos sobre la filosofía de la caza. Fueron dos jóvenes caminando en silencio a través de un mundo blanco y azul, los ojos escudriñando las huellas en la nieve, las orejas atentas al más mínimo sonido. Ganju señaló las marcas de una liebre ártica con un gesto de la cabeza, y Sokka comentó sobre la dirección del viento. Fue una colaboración natural, sin jerarquía. Cuando una oportunidad se presentó, fue Sokka quien lanzó primero. Falló por un palmo. Ganju no lo criticó. Solo murmuró.
Muy a la izquierda. Recuerda, el viento corta aquí. La siguiente vez, Sokka ajustó. No fue un golpe perfecto, pero fue lo suficientemente bueno. Hubo momentos de silencio cómodo, roto por Sokka contando una historia torpe sobre la vez que persiguió a un zorro ártico hasta quedar atrapado en una grieta. Ganju, en lugar de permanecer impasible, dejó escapar una risa breve y sorprendentemente normal. No era la sonrisa irónica que le dirigía a Katara, ni la calma vigilante que mostraba al mundo. Era la risa simple de un chico de 17 años ante la tontería de otro. Por un par de horas, la guerra, la responsabilidad aplastante, la presencia del extraño niño del cielo, todo se desvaneció. Solo existían el frío limpio en los pulmones, el desafío de la caza, y la compañía inesperada de alguien que, en otro contexto, podría haber sido un camarada. El sol comenzó su descenso, pintando el cielo con franjas de naranja y púrpura sobre el azul glacial. Encontraron un lugar elevado, una roca plana que dominaba una vista de la llanura y el mar distante. Se sentaron, compartiendo un poco de agua de un odre y un pedazo de carne seca de la presa menor que habían logrado. El silencio era pacífico, hasta que Sokka, mirando el horizonte donde el día moría, hizo la pregunta que había estado rondando su mente desde que el iceberg explotó. ¿Qué opinas de Aang? Ganju dejó de masticar. Su perfil, recortado contra el cielo crepuscular, era pensativo. No respondió de inmediato. ¿Qué opinar del joven Aang? Comenzó, como saboreando la pregunta. Déjame ver, yo creo que es un peligro, interrumpió Sokka, la preocupación regresando a su voz. Toda esa luz, ese poder, puede atraer atención. O peor, ¿y si él es el enemigo? ¿Y si es una especie de arma de la Nación del Fuego que no conocemos? Ganju giró lentamente la cabeza para mirarlo. En sus ojos ámbar, Sokka no vio rechazo a la idea, sino un cálculo más profundo. Yo, dijo Ganju, con una lentitud deliberada, no creo que sea un arma de la Nación del Fuego. Estoy familiarizado con su gente. Él no es así. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con un cuidado que intrigó a Sokka. Y si no es un sobreviviente aliado de la Nación del Fuego, entonces debe ser otra cosa. Sokka se estremeció. Familiarizado con su gente. Sobreviviente aliado. Eran migajas de información sobre el pasado de Ganju, más concretas que cualquier cosa que hubiera soltado antes. Pero en ese momento, su mente no procesó la implicación sobre el misterioso joven. Quizás si lo hubiera hecho, hubiera descubierto algo que no gustaría. Sin embargo, se aferró a las siguientes palabras. ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa podría ser? Ganju lo miró directamente, y su voz fue baja, clara, cargada de una certeza que venía de la observación más que de la fe. Yo creo que es el avatar. Las palabras cayeron en el aire crepuscular como piedras en un estanque helado. ¿El avatar? Sokka parpadeó, la idea tan enorme, tan absurda y a la vez tan terrible, que por un momento no la comprendió. Pero, eso es imposible. El avatar desapareció. Hace 100 años. Exactamente, asintió Ganju, su mirada volviéndose hacia el horizonte, hacia donde la aldea estaba. Y ese niño, no sabe nada de la guerra. Su ropa, sus maneras, su poder, no encajan en este tiempo. Encajan en uno anterior. Antes de que el mundo se quemara. Sokka se quedó en silencio, la pieza del rompecabezas encajando con un golpe seco que le sacudió el pecho. La explosión de luz. El dominio del aire. La ignorancia. La sonrisa de una era que ya no existía. ¿Podría ser? La esperanza era un riesgo demasiado grande. Si era el avatar, traería consigo una tormenta de fuego y acero peor que cualquier otra. Pero si era cierto, su mente, siempre rápida para trazar planes y previsiones de desastre, comenzó a correr en círculos vertiginosos. No llegó a ninguna conclusión. Porque en ese instante, el cielo se incendió. Un destello rojo sangre, seguido de un silbido agudo y estridente, explotó en el aire, al sur, sobre la línea del mar. Una bengala. Una señal de fuego y metal. Ambos jóvenes se pusieron de pie de un salto. Sokka sintió que el frío se le clavaba en los huesos, pero no era el frío del aire. Era el de la certeza. Es de la embarcación estancada, murmuró, su voz ronca. El barco de la Nación del Fuego atrapado en la nieve. Alguien accionó la alarma. Sabía lo que significaba. No era una exploración rutinaria. Era una llamada de atención. Si había algún barco de la Nación del Fuego cerca, y siempre lo sabía, acudiría directo al origen de esa señal. Directo a la aldea. Ganju no dijo nada. Su cuerpo se había tensado, volviendo a ser la estatua vigilante que había llegado meses atrás.
Sus ojos, fijos en el punto donde la luz roja se desvanecía, ya no mostraban el destello juvenil de hacía unos minutos. Mostraban la frialdad de un soldado que veía acercarse la batalla que sabía inevitable. En el puente de su barco de hierro, el príncipe Zuko observaba el horizonte norte con una intensidad que podía fundir el hielo. La luz azul de horas antes lo había guiado, pero la niebla y los témpanos hacían lento el avance. La frustración comenzaba a fermentar en su interior, amenazando con convertirse en rabia. Hasta que lo vio. Un destello rojo, familiar como el emblema de su nación, estalló en el cielo gris, marcando un punto claro en el desierto blanco. No fue su tío. No fue su tripulación. Era una señal de su barco de avanzada, el que vigilaba esta zona miserable. Alguien había visto algo. Algo que merecía una alerta máxima. Una sonrisa severa, más un gesto de triunfo que de alegría, se dibujó en sus labios. No era una luz celestial. Era una señal de mano. Una invitación. Timonel. Rugió, sin apartar los ojos del punto rojo que se desvanecía. Rumbo ajustado. Directo hacia donde se disparó esa bengala. Máxima velocidad. Que nada nos detenga. Los motores del barco gruñeron con una potencia renovada, rompiendo un témpano de hielo que se interponía en su camino con un crujido satisfactoriamente destructivo. La caza, al fin, tenía un rastro claro. Y Zuko no tenía la menor intención de dejarlo escapar. En la roca, Sokka y Ganju intercambiaron una sola mirada. No se necesitaron palabras. La normalidad había terminado. La tregua del crepúsculo se había roto. Giraron y echaron a correr colina abajo, hacia la aldea, hacia su gente, hacia el niño que podría ser la salvación o la perdición de todo, mientras la primera y verdadera sombra de la guerra se cernía finalmente sobre el hielo del sur. Fin del capítulo.